sacerdotal en Juan capítulo 17. Es la oración de Jesús. Y decía la canción que tenemos 10,000 razones. Y yo pienso que tenemos millones y millones y millones y millones de razones. Si enumeráramos cuántas razones tenemos para alabar al Señor, siempre nos quedaríamos cortos. 10,000 no sería suficiente. Sí. Así que el Señor nos ayude a atesorarlo a Él, a atesorar su palabra, por lo que es Él, por lo que ha hecho en nosotros. Que aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Él. Y por gracia hemos sido salvados. Y en la oración que vamos a estar mirando, que ya miramos la primera parte, donde Jesús pide que Él sea glorificado y Él le dice al Padre que Él lo ha glorificado y que había llegado la hora para que el Padre lo glorificara a Él a través de la cruz y que Él había glorificado al Padre también. Y eso es importante para nosotros también, que nosotros podamos vivir una vida para glorificar al Señor. Que al final de nuestros días podamos decir, como dijo Jesús, yo te he glorificado, he acabado la obra que me diste que hiciera. Esa sea nuestra actitud. Mientras miramos esta preciosa oración y seguimos y continuamos en esta oración, que imagínense por un momento, el Dios de los cielos que se encarnó, que habitó entre hombres pecadores, que se digne ya casi al llegar a la cruz, camino a la cruz, que se digne de orar por nosotros, por usted, que usted y yo estábamos en la mente de Jesús en ese tiempo. Eso es algo maravilloso, eso es algo glorioso, eso es algo espectacular, que nosotros podamos atesorar las palabras de Cristo en la medida que vamos. Si tiene su Biblia ahí, ábrala en Juan capítulo 17 y vamos a estar en el versículo 6 y 7. Y voy a orar una vez más para que el Señor sea con este tiempo. Padre, no queremos acercarnos a tu palabra con ningún tipo de prejuicio, con ninguna idea preconcebida. Queremos mirarla con la frescura que ella tiene, con la frescura con la cual tú nos permites verla, Señor. Porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Tu palabra es inerrante, infalible. Tu palabra es inspirada. Tu palabra es fuente de vida, Señor. Gracias, Señor, porque la podemos tener en nuestro idioma. Gracias porque nosotros, tú nos has dado ese gran privilegio y pedimos también por aquellos que no la tienen aún en su idioma, donde hay personas que han dedicado tiempo para sencillamente quizás traducir el Evangelio de Juan. Y aún, Señor, todavía están investigando para poder traducir porciones de la Escritura para que grupos étnicos puedan tenerla. Y nosotros tenemos el gran privilegio de tenerla, Señor. Y por eso estamos agradecidos. Glorifícate en medio nuestro, Señor. Como decía hermano Yanit, que no sea yo, sino tú el que trate con cada uno de nosotros. Creemos en el poder transformador de tu palabra para nuestras vidas y sabemos y confiamos que tú puedes llevarnos a nuevas alturas cada día, movernos en la línea en que nos encontramos
hacia un mejor lugar, donde te veamos a ti más real, donde te veamos a ti más preciado, más adorado. Señor, ayúdanos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Y dice la porción de la Escritura que nos ocupa en este día, Juan 17, del 6 al 11. Dice así: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La razón de la oración de Jesús es para que nosotros seamos uno. Y es interesante, yo lo comentaba la semana pasada, y yo quiero que usted vaya ahí a esa porción y note cuántas veces se repite la palabra para. Yo decía la semana pasada que esta es la oración sacerdotal, pero si tomamos las palabras que se repiten en la oración, para, pudiéramos nosotros, que no somos teólogos, darle el título de la oración para. La oración de Jesús para, porque es la palabra que se repite. Y cuando una palabra se repite en un pasaje, en una porción de la Escritura, hay que tomarla en serio, hay que tomarla en cuenta. Las palabras que se repiten a la hora de interpretar, de hacer una hermenéutica correcta de un pasaje, son importantes. Entonces fíjense. En los primeros versículos dice, para que el Hijo te glorifique a ti. Segundo versículo, para que Él dé vida eterna. Más adelante, en el versículo 11, dice, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 12, para que la escritura se cumpliera. Después, versículo 13, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Versículo 18, para que ellos también sean santificados en la verdad. Versículo 29, para que todos sean uno. Y en ese mismo versículo dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22, para que sean uno de nuevo. 23, para que sean perfeccionados en unidad. Para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste. Versículo 24, para que vean mi gloria. Y finalmente en el 26, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Entonces, vamos a ir mirando los versículos que nos ocupan y vamos a llegar al último versículo. En el último versículo vamos a estacionar el carro ahí. El vehículo lo vamos a estacionar ahí y vamos a ver qué implica, cómo nosotros podemos ser uno. Porque si eso está en el corazón de Cristo, si eso es lo que Él quiere, que nosotros seamos uno, a nosotros nos viene a bien, amado hermano y hermana, amigo, amiga que visita hoy, nos viene a bien honrar eso que quiere Jesús en nuestra vida y como iglesia, que podamos ser uno. Y eso no es fácil, déjeme decirle, eso no es fácil, porque cada uno de nosotros aquí somos diferentes. Entonces requiere de nosotros
mucho esfuerzo, mucha intencionalidad, pero requiere más de una dependencia de aquel que lo puede hacer. Mejor, mucho mejor que nosotros. Nosotros no podemos, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros, Él sí puede lograrlo. Entonces, vamos a ver lo que nos dice Jesús en la palabra, para que esta palabra nos ayude a ser transformados, a ser mejores personas, mejores cristianos, mejores hermanos, mejores en nuestro caminar diario, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, donde quiera que nos desempeñemos nosotros. Entonces, mire lo que dice el versículo 6, la parte A. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y esa manifestación de Jesús es un tema recurrente en el Evangelio de Juan. La manifestación de Jesús. Y vamos a ver eso, porque Él dice que Él se ha manifestado, pero nosotros tenemos que entender cómo es que Él se ha manifestado, cómo es que Jesús se ha manifestado. Dice Juan, cuando comienza en su narrativa, en el primer capítulo, versículo 18, dice, nadie ha visto jamás a Dios, sino el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. En otras palabras, nosotros vemos a Dios Padre, al Dios Padre, lo vemos a través de Jesús. Jesús lo ha dado a conocer. Jesús es lo que nosotros tenemos como referencia para ver a ese Dios grandioso que conocemos, ese Dios grandioso que conocían los judíos del Antiguo Testamento. Jesús se revela, Jesús se manifiesta, Jesús se da a conocer. Y Juan nos los deja ver también en Juan 12, 44, 46. Por eso te digo que es un tema recurrente. Entonces Jesús exclamó, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve a aquel que me ha enviado. La manifestación de Jesús. La manifestación de Dios en Jesús. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no perezca en tinieblas. Aquel que me ha enviado, el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Si usted mira a Cristo, si usted pone su mirada en Cristo, usted está viendo a Dios, al mismo Dios. No se deje meter el cuento ese de que no existe la Trinidad. La Trinidad existe y se deja ver en muchas partes de la Biblia. Y Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Jesús. Él se ha revelado. Él nos deja ver a Dios. Es a través de Jesús. La manifestación de Jesús. Yo te he manifestado. He manifestado tu nombre. Yo he dejado ver quién tú eres. Juan también en el capítulo 14, versículo 8 y 10 dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le dijo Felipe. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conocen. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Con Felipe, tú llevas tiempo andando conmigo. ¿Qué es lo que te pasa, Felipe? Tú has visto los milagros, tú has visto que no ha existido otro que ha hecho las cosas que yo he visto. Tú me has visto a mí, has visto al Padre, tú has visto al Padre. ¿Cómo tú dices? Dice Jesús ahí, en el versículo 9, dice, ¿y cómo tú dices? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre
que mora en mí es el que me hace hacer las obras. Es Él. Es a través de Él. Yo y Él somos uno. Como Él quiere que nosotros seamos uno también. Como Cristo quiere que seamos uno. Es difícil, no es fácil. Porque de verdad, a veces uno sale por la puerta ahí y alguien no lo trató con la paciencia, con el amor, con el respeto que usted se merece. Entonces nos es difícil ser uno, pero tenemos que apuntarle a eso, a ser uno, para honrar lo que Cristo quiere que nosotros seamos. Entonces, mis amados hermanos, al ver a Jesús, nosotros vemos a Dios. Al mirar a Jesús, vemos a Dios, que es poderoso para todo. Aquel que me ha enviado. Esa es la manifestación de la cual Jesús habla ahí en el primer versículo. Pablo en Colosenses 1:15 dijo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, refiriéndose a Cristo. Dice también ahí en el versículo que miramos que a los hombres que del mundo me diste. Me diste. Eso se repite, que tú me los diste, que del mundo me diste. Y eso es importante porque eso apunta a la doctrina de la elección. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Se deja ver que Dios escogió, eligió a alguien para que fueran sus discípulos, a estos hombres que fueran sus discípulos. Fue una obra de Dios, fue una obra, porque de verdad, miren, ni muchos de ellos querían. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús llama a Pedro? ¿Ustedes recuerdan eso? Jesús lo llama y le dice: sígueme. Comenzando ahí el Evangelio, sígueme. Y Pedro, parece que Pedro lo siguió, pero a media, porque más adelante, en Lucas capítulo 5, Pedro está pescando, no pescan nada en toda la noche, y ahora Jesús se le aparece y se da la pesca milagrosa, la gran pesca. Y Pedro en el versículo 8 cae delante del Señor, le dice: Señor, apártate de mí, que yo soy un pecador. Pero Jesús salió a buscarlo. Jesús salió a buscarlo. Cuando Adán pecó, se escondió. Y Dios le dice: ¿y dónde estás? ¿Dónde estás? Génesis 3:9. ¿Y dónde tú estás? Dice: Señor, tuve miedo y me escondí. Y la mujer que me diste. Y empieza a culpar a Dios por su pecado. Pero no importa. Dios sale a buscarlo. Dios salió a buscar a Pedro. Y se le reveló ahí. Y hizo un milagro. Pedro tenía que ver el milagro. Pedro tenía que ver eso. Y cae delante del Señor. Ahí en Lucas 5:8. Postrado delante del Señor. Dice: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y el Señor Jesús le dice más adelante: ahora serán pescadores de hombres. Y dice: y dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. Ahí de verdad, yo pienso que ahí Pedro dijo: wow, de verdad que yo estoy delante de Dios. Porque esa palabra Señor, que él utiliza ahí, primero, en los primeros versículos lo llama maestro, y ahora cambia de tono y le dice Señor. Ahora se da cuenta que él está delante del Dios de los cielos y decide seguirlo. La pregunta es: ¿has conocido tú a Jesús? ¿Has visto tú a Jesús? Si no, comienza arrepintiéndote de tus pecados y creyendo en Él para salvación, y lo demás, descansa, que Él se ocupa de lo demás. Pero si lo entiendes, toma la decisión. Eran tuyos y me los diste.
Pablo habla acerca de la elección en Efesios 1:4, dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Antes de la fundación del mundo. Mire, eso es algo tremendo. Antes que se creara todo lo que nosotros podemos ver, ya usted estaba en la mente de Dios. Ya usted estaba en la mente de Él. Él lo tenía en la mente. Y eso es algo que nos debemos regocijar. Y hermano, si usted quiere ver ese concepto de la doctrina de la elección, podemos ir a Romanos capítulo 8, versículo 28. Y mire lo que dice ahí. Es lo que dice Pablo. Porque esto no es de tomarlo a la ligera. La elección tenemos que mirarla y atesorarla de parte de nuestro Dios. Dice el versículo 28 al 39. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre todos, entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a ellos también los glorificó. Si usted ha creído en Cristo, usted está en ese grupo. Y usted va camino a la gloria. Porque Él hizo un llamamiento eficaz en usted. Una cosa sobrenatural que usted ni se la puede explicar. Pero ¿sabe qué? Usted entendió el Evangelio, usted entendió que era un pecador, usted entendió y se arrepintió y creyó en Cristo. Pero, escuche bien, no se piense que la fe, porque usted tuvo una gran fe, porque la fe fue Dios que se la dio, porque la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el Logos de Dios, es Cristo con nosotros, Dios con nosotros, Emmanuel. La palabra de Dios es el Evangelio de Cristo, es el Evangelio de Jesucristo. Y Él, al oír la palabra a usted, al oír el mensaje del Evangelio, de una manera sobrenatural, le dio fe para creer que esto era algo real y verdadero. Y Cristo se hizo manifiesto en su vida. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, ni la fe ni la gracia. Ni la fe ni la gracia es de vosotros. Pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. La gloria es solamente para el Señor. El apóstol Pablo le hablaba a una iglesia que era una iglesia difícil, que le dio mucha agua que beber a Pablo. Le sacó más canas que la que yo tengo. Le dio mucho, pero Pablo le dice, mire, en 2 Corintios 10:17, pero el que se gloríe en el Señor. Porque ahí parece que había gente que por sus dones y su talento y su forma, ellos pensaban que eran la última Coca-Cola, ellos pensaban que eran los mejores. Pero Dios le dice, no, aquí el que se gloríe en el Señor. Ese es el único que merece gloria. Entonces, hermano, regocíjese en la elección, que usted es del Señor, pero por su gracia, por su favor inmerecido. Y dice ahí, en los versículos de Juan 17, dice, han guardado tu palabra. Han guardado tu palabra.
¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir eso? Si el Señor, mejor dicho, ¿cuántos de nosotros el Señor pudiera decir, Carlos ha guardado mi palabra? ¿Cuántos pudiéramos decir eso? Estos discípulos, dice Jesús, delante del Padre, orándole al Padre, han guardado mi palabra. Yo creo que tiene en esa frase recoge mucha misericordia de parte de Jesús, mucho amor, mucha paciencia, porque de verdad los discípulos no eran tan buenos como nosotros pudiéramos pensar, pero ellos de verdad fueron intencionales en tratar de guardar la palabra de Dios. Y usted y yo tenemos que ser intencionales, porque los verdaderos cristianos guardan la palabra de Dios. Los verdaderos cristianos atesoran la palabra de Dios. Los verdaderos cristianos saben que la palabra de Dios es lo que Dios usa para transformar nuestra vida. No es el gurú del último momento que viene con una enseñanza diferente. No. Es la palabra de Dios. Esto no es, como dicen los americanos, esto no es rocket science. Esto no es ciencia de espacial. Esto es la palabra de Dios. Porque esta palabra de Dios es el producto de la inspiración divina de Dios. Esta palabra de Dios es donde se encuentra la voluntad de Dios para el cristiano. Esta palabra de Dios es la que nosotros debemos estar expuestos constantemente a ella para aplicar los principios que hay en la vida, para que nosotros podamos vivir una vida conforme a lo que Dios espera de nosotros. Todo lo demás se queda corto. Dice Pablo en Colosenses 3:16, dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Mire, yo le voy a dar una estadística que leí recientemente, que dice que el adulto promedio pasa 2 horas diarias en las redes. Y el joven promedio, ¿cuánto usted cree que pasa en las redes? 9 horas. 9 horas diarias en las redes, en promedio. Pero, esas son estadísticas del mundo, ¿no? Pero hay una estadística que debe ser alarmante para nosotros. El 20% de los cristianos que asisten a la iglesia, solamente el 20% leen su Biblia diariamente. Entonces, nos alarmamos porque estamos como estamos, si ni nosotros los cristianos, que debemos buscar la instrucción de Dios para la vida, estamos metidos en la palabra. Entonces, ¿qué esperar? ¿Qué esperar del mundo a nuestro alrededor? Es aquí, es la palabra de Dios. Métase ahí. Guardaron la palabra de Dios. Dice Jesús. Mire, hermano, hay algo que yo he descubierto en mi vida, que lo he podido vivir. Cuando le apuntamos a la moralidad, al legalismo en la iglesia, eso nos esclaviza a nosotros. Pero cuando nosotros estamos bien fundamentados en la palabra de Dios, en la verdad de Dios, la verdad de Dios dice que nos hace libres. Nos hace libres. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Usted no necesita más nada que la verdad de Dios. Yo no necesito más nada. La libertad, el gozo que nosotros podemos experimentar viene de la palabra. Olvídese de lo demás. Olvídese de Ricky Martin y de la vida loca. Olvídese de todo eso. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Dice 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio.
el Hijo de Dios se manifestó, de nuevo la palabra, con este propósito para destruir las obras del diablo. El Hijo de Dios, Jesucristo, se manifestó para destruir las obras del diablo. Pero ¿cómo nosotros vamos a ser un agente de destrucción de las obras del diablo para él si no nos metemos en la palabra? Mucha palabra. No mis palabras se van, pero esta palabra permanece para siempre. La palabra de Dios. Dice el versículo 7 y 8, y ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron, y que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Hay tres palabras ahí importantes. La recibieron, la entendieron y la creyeron. La entendieron, la creyeron y la entendieron. ¿No? Recibieron, entendieron y creyeron. Recibieron, entendieron y creyeron. Dice Juan también, hablando de nuestra relación con el Señor, en Juan capítulo 1, versículo 12 y 13 dice: pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y muchas veces nos quedamos ahí, pero no leemos el versículo 13, pero es importante leer el versículo 13. Dice, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Nacieron de nuevo de Dios. Bájese de la nube, si usted cree, de nuevo, tocando ese tema. Si usted está aquí y Dios lo salvó, dice que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Es Dios. Es ese Cristo que está ahora también orando por usted. Es ese que sigue intercediendo por nosotros. Es ese que está ahí diciendo, wow, mira Carlos, ¿qué es lo que se cree, Señor? Dale misericordia. Extiéndele tu mano. Él no se ha dado cuenta que Él no es nadie. Y así con ustedes también, porque no solo conmigo, con ustedes. La palabra de Dios debe ser recibida. Tiene que haber un receptor dispuesto a escuchar. Tiene que haber una persona que dice, esto es importante, esto vale la pena considerarlo. Esto es importante para aplicarlo a mi vida. La palabra de Dios tiene que ser entendida. Ellos la entendieron, dice. El salmista lo expresa de una manera. El Salmo 119, usted quiere darse una ducha con la palabra de Dios, métase en el Salmo 119. Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. La exposición de tu palabra imparte luz. Eso es lo que yo quiero, mis amados hermanos. Eso es lo que yo quiero para nosotros, que tengamos luz. Pero la luz viene a través de la exposición de la palabra. No hay otra cosa, no hay nada más. La palabra de Dios tiene que ser creída. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La verdadera fe es obediente. Pero una fe fundamentada en las promesas de Dios, no una fe fundamentada en lo que me dice Juanito ni Pedrito por ahí, que están predicando de una superfe que no es fundamentada en las promesas de Dios. Las promesas de Dios deben causar fe en nosotros. En el Salón de la Fama de la Fe, en Hechos capítulo 11, toda esa gente se apoyaron en las promesas de Dios. Eso no era una fe así no, un enamoramiento con la fe, no.
Eso era fe fundamentada en la palabra de Dios. Y hicieron grandes cosas para el Señor. Dice que creyeron que tú me enviaste, dice Jesús. Si usted ha entendido, si usted ha recibido, si usted ha creído, entonces estamos en un buen camino. Vamos por un buen camino. Porque sin eso no pasa nada. Ese es el comienzo. Hay que recibir, entender y hay que creer en Cristo. Y hay que arrepentirse de nuestro pecado. Señor, perdóname. Dice el versículo 9 y 10, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por lo que me has dado de nuevo, porque son tuyos, todo lo tuyo es mío, y yo tuyo, mío, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ruego por ellos, por los que son de Cristo. Yo decía que Cristo está orando por nosotros, y es verdad. Hebreos 7:25 dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. ¿Usted se imagina que Cristo vive perpetuamente? Algo duradero, algo que permanece para siempre, intercediendo por nosotros. Wow, eso. Yo me voy de aquí con eso, miren, gozando, porque que Cristo, que Dios esté orando por nosotros, eso es algo maravilloso. Y todo lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Cada uno de ellos, Cristo, el Padre, el Espíritu Santo, tiene derecho de posesión el uno del otro. Derecho de posesión. Comparten los mismos intereses, comparten las mismas responsabilidades, lo comparten todo. Son uno, pero son tres en uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el propósito de la oración, en el versículo 11, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y de aquí en adelante, esa es la introducción, de aquí en adelante, ahora vamos a ver cómo nosotros vamos a ser uno. ¿Qué podemos hacer nosotros para ser uno? ¿Cómo que nosotros vamos a ser uno? Como Él es uno con el Padre. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hago? ¿Qué hago, pastor? Yo quiero eso, ¿cómo lo hago? Ok, pues vamos a verlo. Vamos a ver eso. En la palabra de Dios, no solamente ahí, sino en muchas otras partes, nos habla de que nosotros debemos ser uno, de que nosotros debemos estar unidos, de que nosotros seamos un pueblo que se caracterice por eso, por ser unido. Dice Pablo a los Corintios, aquellos que no eran fáciles, igual que algunos de nosotros. 1 Corintios 1:10 dice, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y de un mismo parecer, de un mismo sentir. Y eso se repite. Pedro también dice en 1 Pedro 3, 8 y 9. En conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Sean de un mismo sentir.
Filipenses 2:2. Ahí en la carta a Filipenses se había dado un problema con Síntique y Evodia. Y Pablo lo atiende. Pablo lo atiende. Y mucho de lo que Pablo habla es acerca de la unidad en esa carta. Es la carta del gozo, pero es la carta también que él habla acerca de la unidad. Dice en el 2:2, Filipenses 2:2, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. En la iglesia de Cristo, aunque se ha dado históricamente, pero no debe haber espacio para la división. No debe, mis amados hermanos. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres capaces de pedirnos perdón cuando algo está mal, cuando hemos ofendido, cuando nos han ofendido, ser capaces de pedir perdón. No hay espacio para el orgullo, porque usted y yo, tanto usted como yo, somos una obra en proceso. Usted y yo debemos ser una obra en mejoramiento continuo, usted y yo, y no hay espacio. ¿Cómo lo hago? Soportando unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también hagan ustedes. Para que lleven. Si no. Colosenses 3:13, soportándose unos a otros. 2 Corintios 13:11, por lo demás, hermanos, regocíjense, sean perfectos, confórtense, sea de un mismo sentir. Sea de un mismo sentir. La unidad no es negociable para Dios. La unidad no es negociable. Lo que se interpone muchas veces es nuestro orgullo. Nuestro orgullo. Andrew Murray, que fue un puritano, él hablaba él decía, el orgullo es la raíz de todo mal y pecado. El orgullo es la raíz de todo mal y pecado. Piensen eso. Piensen eso. Thomas Watson también, que fue un puritano, dijo, el orgullo es una borrachera espiritual. Escuche cómo él lo pone. Sube como el vino al cerebro y lo intoxica. Es idolatría. Un hombre orgulloso es adorador de sí mismo. Yo creo que hay mucha verdad en eso. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago, pastor? Yo no quiero ser así, yo no quiero estar ahí. ¿Qué hago? Brevemente, para ir cerrando ya. ¿Qué hago? Verdadero siervo de Cristo. Ahí en la entradita ahí, esto que yo le voy a leer, que sale en un libro que se lo recomiendo, el libro de Pastores a Predicadores, del pastor Miguel Núñez, sale de ahí. Usted lo puede leer ahí, cuando salga, tómenle una foto. Tómenle una foto. Dice, un verdadero siervo de Cristo, nunca será un agente divisivo y cumplirá así la enseñanza de Efesios 4:3, esforzándoos por perseverar o por preservar la unidad de espíritu en el vínculo de la paz. Un verdadero siervo de Cristo procura tener un mismo sentir con los demás. Pablo nos dice que debemos tener el mismo sentir. Ya lo hemos visto varias veces, pero Pablo también lo dice en Romanos 12, versículo 16. Los verdaderos siervos evitan juzgarse unos a otros, tal como Pablo enseñó. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros. No nos juzguemos, señores. ¿Ustedes se acuerdan lo que dijo Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué tú estás mirando la paja en el ojo del hermanito y no mira la viga que tú tienes ahí metida? ¿Por qué tú no miras eso? Como diciendo, ¿qué le pasa? Hablándole a los fariseos también.
¿Por qué? Que nosotros podamos ser ese tipo de personas, que no nos juzgamos y que entendamos que cada uno de nosotros nos encontramos en una línea de tiempo diferente. ¿Cómo yo puedo hacer estas cosas? Dice que los verdaderos siervos se sirven los unos a los otros, que nos sirvamos con amor los unos con los otros. Mire, una manera fácil de servir a su hermano, mándenle un WhatsApp. A veces las cosas que yo he recibido por un WhatsApp de alguien que dice: pastor, estoy orando por usted. Pastor, quiero darle una palabrita de ánimo. Haga eso con su hermano. Mándele algo. Usted no sabe por lo que él está pasando. Estoy orando por ti. Los siervos verdaderos se sirven los unos a los otros. No es servirnos como Cristo lo hizo en Juan 13, que tomó la toalla y la vasija y empezó a lavarle los pies. Ellos estaban preocupados por la grandeza. ¿Y cómo es que vamos a ser grandes aquí? Cristo le dice: sí, ustedes están preocupados. Miren cómo es el asunto de la grandeza aquí. Póngase a lavar pies. Conviértase en un lavador de pies. La iglesia necesita lavadores de pies, que nos lavemos los pies los unos a los otros, que podamos decir: ¿sabe qué? Yo estoy dispuesto a sacrificarme, a hacer cualquier cosa por mi hermano en un momento determinado. Que seamos así, que podamos servirnos los unos a los otros. Porque recuerden las palabras de Cristo: para que sean uno, para que sean uno. Los verdaderos siervos reconocen el valor de la amonestación entre ellos, que la palabra de Cristo habite abundantemente entre nosotros. Si usted me quiere corregir a mí y lo hace con la palabra, gloria a Dios, se lo agradezco. Se lo agradezco. Qué bueno que me abordó y que no me dejó en mi error. Porque yo soy un ser humano, yo puedo cometer un error, pero abórdeme con amor, con paciencia, con respeto y con esto, con la palabra de Dios. No me salga con cosas que usted se ha inventado ahí. Con la palabra de Dios. Y gloria a Dios, yo quiero eso. Los verdaderos siervos o un equipo de siervos se caracteriza por una actitud de perdón. Ser más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, así también como Dios perdonó en Cristo. Los siervos de un equipo se alimentan y se edifican mutuamente, por tanto alentados los unos a los otros, edificados del uno al otro. ¿Para qué? Para que seamos uno, para nosotros honrar lo que Cristo dice, lo que está en el corazón de Cristo. Para que sean uno. Mire, hay una cosa en cuanto a la unidad. ¿Usted ha visto un copito de nieve alguna vez? ¿O una gotita de agua? Una gotita de agua cae ahí y no pasa nada. Un copito de nieve cae en una montaña y usted ni lo puede ver. Pero cuando todos esos copitos de nieve se juntan y caen en la montaña, usted ve un paisaje maravilloso. Usted ve algo precioso. Usted dice: wow. Y cuando usted ve una gotita de agua que se junta, y todas se juntan en ese caudal, ahí en las cataratas del Niágara, y caen, usted dice: wow, esto es algo maravilloso. Pero se juntaron las gotitas de agua. Se juntaron los copitos de nieve, se juntaron. Qué bueno que nosotros como cristianos podamos tener esa unidad que causa la maravilla y el asombro de las personas que dicen: no sé qué ha pasado con Carlos, yo lo veo diferente ahora. Carlos era un hombre que se enojaba. Carlos era un hombre impaciente. Carlos era un hombre que no tenía dominio propio. Pero yo veo algo diferente. Carlos era un hombre que no se reunía con los hermanos, pero yo veo algo diferente. Porque Carlos quiere honrar eso que dice Jesús, para que sean uno.
para que sean uno como yo y el Padre somos uno. Esa sea nuestra actitud, que eso nos ayude a nosotros. Permítanme orar. Señor, te damos gracias, Señor. Padre, te pido, Señor, que mis hermanos, mis hermanas, amigos que puedan estar aquí, Señor, que puedan llevarse esta porción de la Escritura, versículos 6 al 11, y que puedan meditar en él el resto de la semana. Que puedan extraer de ahí, Señor, lo que tú, por medio de tu Espíritu, le reveles para hacer aplicación en su vida. Si bien es cierto que hay una interpretación del pasaje, pero hay muchas aplicaciones. Que nosotros podamos hacer aplicaciones de esta porción de tu Escritura para nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias porque te dignaste de orar por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.